Vamos a empezar a resolver el problema número 1 del trabajo autónomo, el cual nos da una figura, nos da una gráfica de aceleración respecto al tiempo, que representa un movimiento armónico simple. Nos pide deducir la expresión general de la posición con esta gráfica. Un dato que nos da es la amplitud, que es la aceleración máxima en este caso, que es 300 centímetros sobre segundo al cuadrado, y el cruce en el eje X, que representa el tiempo, en 0.2 segundos. Bueno, para empezar a resolver, nosotros sabemos que esta de aquí va a ser la expresión en sí de la que deduce la posición de la partícula, que sería A seno de Wt más phi. ¿Ya? Para empezar a hallar los datos, primero vamos a proceder a derivar esta ecuación, la cual nos da la siguiente expresión, que esto representa la aceleración. En este caso, la amplitud sabemos que es 300, que está aquí, la amplitud. Primero vamos a proceder a hallar el periodo. Como corta aquí en el eje X en 0.2, es la mitad del periodo, sabemos que va a ser entonces el periodo va a ser el doble, que va a ser igual a 0.4 segundos. Y para hallar W, sabemos que es 2pi sobre el periodo. Como vemos el periodo, ya hallamos que es 5pi radianes. Ahora sí, para hallar la aceleración, diré la amplitud, nos valemos del dato como ya tenemos W y tenemos la aceleración máxima que nos dice el gráfico, podemos despejar la amplitud, que sería 1.216 centímetros. Y en este caso solo nos faltaría hallar phi, que eso lo hacemos igualando la ecuación a 0. En este caso la amplitud sería 0 y despejando aquí phi nos quedaría que valiera pi. Con estos tres datos nomás reemplazamos en la ecuación que representa la posición y nos quedaría la siguiente expresión. Para resolver el problema número 2, el cual nos dice que un pedazo de plastilina de 40 gramos de masa se mueve a una velocidad de 100 metros sobre segundos y choca con un bloque de 1 kilogramo, el cual tiene un resorte que al momento de chocarse se contrae 20 centímetros. El literal A nos dice que calculemos la velocidad inicial del conjunto, sería de la plastilina con el bloque. Para resolverlo vamos a proceder a aplicar cantidad de movimiento. Sabemos que la inicial va a ser igual a la final. Entonces en la inicial sería la masa por la velocidad que lleva la plastilina. Y la final sería la suma de las dos masas del bloque y la plastilina por la velocidad. En este caso queremos esta velocidad. Despejando nos quedaría la siguiente expresión. Solo reemplazamos datos y nos saldría que es 3.85, en este caso dirección Y, metros sobre segundos. En el literal B nos pide encontrar la constante elástica. Para hallar esto vamos a hacerlo por conservación de la energía mecánica. Entonces la energía mecánica inicial, cuando choca aquí en este punto, vamos a tener que va a ser igual a un medio de la masa, sería de los dos, por la velocidad que tiene en ese momento, que la encontramos en el literal A, igualado a la energía elástica, que sería de este punto para acá, solo tenía energía elástica, que es un medio de la constante de x cuadrado. Despejando K nos quedaría la siguiente expresión, y estos son datos ya conocidos que nos da el problema, y la velocidad que la hallamos en el primer literal nos da el siguiente resultado. Y literal C nos pide el periodo de oscilación. En este caso podemos aplicar la fórmula, que es 2pi de la raíz de la masa por la constante. Como ya hallamos la constante y tenemos las dos masas, el periodo sería 0.33 segundos. Yeah. En el problema número 3 nos dice que hay un plano inclinado con una fuerza de fricción despreciable y encima de este se encuentra un resorte con constante elástica K, que contiene o sostiene una masa, un cuerpo con una masa m. Nos dice también que la longitud natural del resorte es longitud sub 0, L sub 0, y que el estiramiento, la deformación que va a sufrir el resorte, la vamos a llamar como x sub 0. Dice que el bloque se desplaza hacia abajo
y que nos pide determinar la ecuación del movimiento armónico simple y la frecuencia omega. Entonces hacemos el diagrama de fuerzas. Tenemos que el peso se va a descomponer en dos partes, sus dos componentes, que va a ser en X y en Y. Tenemos la normal y tenemos también la fuerza de restauración para que esto se encuentre en equilibrio. Entonces lo primero que hacemos es la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a 0, la primera parte. Y entonces tenemos la primera fuerza, que es la del peso, por el seno del ángulo, menos la fuerza que va a restaurar el estiramiento del resorte, que va a ser igual a Kx sub 0. Esto es igual a 0. De aquí sabremos que estas van a ser iguales si lo ponemos ambas de cada lado de la ecuación. Y también podemos despejar x sub 0 como la fuerza del peso dividido para la constante. Aquí también podemos tener cualquier longitud que vaya a tener el resorte, que sabemos que es esto, que es la longitud inicial más la deformación. Entonces, si se mueve, tendremos que la sumatoria de fuerza en x va a ser igual a masa por aceleración. Pero la aceleración la podemos escribir, la podemos expresar como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces realizamos la sumatoria de fuerzas, reemplazamos, tenemos primero el peso, luego tenemos otra vez la fuerza de restauración, pero ya no va a ser x sub 0, sino x sub 0 más x porque ya se está moviendo, y igualamos a masa por aceleración. Podemos despreciar las masas y lo colocamos el segundo término en el denominador, y tendremos que esta primera parte, aplicando la propiedad distributiva, esta primera parte es igual a la de acá, por lo que podemos determinar que esto es 0, ya que esto se están restando dos valores iguales, y solo nos queda en la ecuación menos kx igual a la aceleración. Entonces, masa por aceleración, entonces podemos ubicar ambos del mismo lado para igualarlo a 0, y tendremos que la segunda derivada, que es de la posición con respecto al tiempo, que es la aceleración, más la constante elástica del resorte por la deformación que sufra, dividido para la masa, va a ser igual a 0. Y esta es la fórmula del movimiento armónico simple. Y para la fórmula de omega, sabiendo que es un movimiento armónico simple, podemos aplicar que la aceleración va a ser igual a omega al cuadrado sobre x. Esto lo sacamos de las gráficas del movimiento armónico simple, y reemplazamos la aceleración en la ecuación obtenida, y tendremos que omega al cuadrado va a ser igual a k sobre m. Entonces omega va a ser igual a raíz de la constante de resorte sobre la masa. Tiene una barra rígida de masa de 270 kilogramos y una longitud de 6 metros, que está soportada por un pivote a 1 metro de su centro de masa, y a su vez existen dos resortes que están conectados a la barra y tienen una constante de 2000 newton sobre metro y otra constante de 1500 newton sobre metro. Si el sistema está en equilibrio y luego se da un pequeño empuje, entonces te pide demostrar que es un movimiento armónico simple. Ya, ahí el ejercicio nos da un gráfico. Nosotros determinaremos que la distancia 1 es de 2 metros y la distancia 2 es de 4 metros. Entonces, cuando esté estático, tendremos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces sería mg menos 2 veces la fuerza 1 menos 2 veces la fuerza inicial 2 será igual a 0. Ahora, cuando mueve el sistema, cuando tenemos el sistema dinámico, será la sumatoria de fuerzas es igual a la inercia por el ángulo. Entonces tenemos que mg menos 2 veces la fuerza 1 por la constante 1 menos 4 veces la fuerza de la fuerza 2 por la constante 2 es igual a la inercia por el ángulo. Como descomponemos la fuerza 1 en fuerza inicial más la constante por el desplazamiento 1, y lo mismo con la fuerza 2, también la descomponemos, entonces nos quedará que mg menos 2 veces la fuerza inicial 1 menos 4 veces la fuerza inicial 2 menos 2 veces la constante 1 por el desplazamiento 1 menos 4 veces la constante 2 por el desplazamiento 2 es igual a la inercia por el ángulo. Y ahí tenemos que esto, como ya habíamos definido en el movimiento estático, entonces lo podemos igualar a 0 y nos quedará que 2 veces la constante 1 menos el desplazamiento 1 menos 4 veces la constante 2 por el desplazamiento 2
es igual a la inercia por el ángulo. Podemos descomponer, como sabemos que el desplazamiento 1 es 2 veces el desplazamiento 2, tenemos que entonces x2 sobre 2 es igual al desplazamiento 1. Entonces podemos concluir que la forma del movimiento armónico simple será menos la constante 1 por x2 menos 4 veces la constante 2 por el desplazamiento 2. Ahora, para determinar el ángulo de la frecuencia de oscilación en ángulos pequeños tendremos que x2 será 4 veces el ángulo. Como ya tenemos cuando vale x2, que será menos k1 más 4 veces k2, que es de la forma del movimiento armónico simple del literal a, por el desplazamiento inicial, será igual a la inercia por el ángulo. Entonces ahí tenemos que, como nos dice que son ángulos pequeños, podemos sustituir el x por 4 veces el ángulo. Entonces ahí despejando a 0, y entonces ya tenemos que la frecuencia de oscilación será igual a la raíz cuadrada de 4 veces la constante 1 más 4 veces la constante 2 sobre la inercia.